Estamos grabando. Ok. Creo que ahí están viendo mi pantalla. Bien, entonces, como resumen, para que quede la grabación, hoy día vamos a dejar la primera tarea, tarea individual, donde ustedes tienen que investigar una empresa que esté operando en el mercado chileno, y esa empresa tienen que realizar el diagrama de la cadena de suministro. ¿Ya? Esa es la tarea. No es necesario que me detallen, ¿cierto?, cuáles son los proveedores, cómo se hace el proceso productivo, no. Necesito solamente que realicemos el diagrama de la cadena de suministro para que podamos entender y empecemos a darnos cuenta cómo se gestiona y cómo se realiza una cadena de suministro. ¿Cuál es el objetivo de la tarea? El objetivo es que los primeros 15 minutos de la próxima clase, de la próxima semana, lo utilicemos para poder discutir las distintas cadenas de suministro que ustedes pudieron investigar. Por tema de tiempo, obviamente, no todos van a poder comentar su tarea, ¿cierto? Entonces, vamos a seleccionar al azar algunos compañeros, ¿cierto?, para que nos presenten su cadena de suministro y podamos conocer otras industrias que son súper interesantes de analizar, ¿ya? La idea es que podamos generar un debate, podamos conocer otras cadenas de suministro, ¿ya?, de empresas que operan en el mercado chileno, así les queda, ¿cierto?, como insumo, y puedan tener nociones de cadena de suministro de otras industrias, otras empresas. Parece que alguien está entrando por acá. Ok, está. Admitir. ¿Ya? Entonces, esa es la tarea. A mí me gusta que en las clases que uno lidera, ¿cierto?, que les voy a mostrar algunos contenidos, ojalá podamos generar una dinámica de comentarios, ¿ya? Acá no hay comentarios malos, no hay preguntas tontas, al contrario, todas las preguntas suman y suman mucho, porque quizás nos va a aclarar algunas cosas que no podrían haber quedado claras. Entonces, la invitación es que cuando yo les pida la opinión, ¿cierto? O quieran ustedes compartir algo, háganlo sin temor, ¿ya? Háganlo sin miedo. Al contrario, voy a valorar mucho su participación, ¿ya? Eso se los dejo como un tip, ¿cierto? Para que lo vayamos trabajando durante las sesiones que vamos a estar, ¿cierto?, en este semestre. La idea es que podamos ir conversando y que se haga una dinámica más entretenida y no solamente sea una lata, ¿cierto?, que me escuchen 1 hora y media hablando. La idea es que podamos debatir las ideas, ¿vale? Bien, comenzamos entonces con la clase de hoy, que es cadena de suministros. ¿Hay alguna duda, un comentario, sugerencia antes de comenzar? ¿No? Ya, vamos a comenzar entonces. Como les decía al principio de la clase, una cadena de suministro se compone de 3 grandes áreas: suministro, producción y distribución. La clase anterior alcanzamos a ver todo lo que tiene que ver con el suministro, con el suministro de las materias primas. Tiene que ver, ¿cierto?, con cómo me abastezco, qué decisiones tengo que tomar en función a los proveedores. ¿Voy a comprar? ¿Voy a fabricar? ¿Voy a subcontratar? ¿Voy a hacer contratos a largo plazo? ¿Voy a hacer contratos a corto plazo? ¿Voy a tener muchos proveedores? ¿Voy a tener pocos proveedores? ¿Me voy a integrar verticalmente hacia adelante o hacia atrás? Etcétera, ¿cierto? Vimos varias cosas que eran súper interesantes de analizar en base a cómo me abastezco y qué decisiones tengo que tomar para poder suministrarme. El área de producción, algo vimos en las primeras clases, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacía el área de operaciones? Tenía estos inputs que llegaban de nuestros proveedores, hacíamos una transformación en base a la tecnología, un proceso, y teníamos, ¿cierto?, nuestros outputs, que pueden ser bienes o servicios. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir metiéndonos más en detalle
en todo lo que tenga que ver con producción. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es dar una mirada general, estratégica, de la cadena de suministro para que entendamos cómo funciona una empresa y luego de eso vamos a ir bajando en los distintos niveles, ¿cierto? Para poder darnos cuenta cómo debemos gestionar esta segunda área que es producción. Y ahora, ¿cierto? Lo que vamos a ver el día de hoy corresponde a la última etapa de la cadena de suministro que se llama distribución, o también conocida como logística de salida, o logística, más que nada. Pero el concepto de logística es erróneo, si hablamos solamente de logística. Lo normal o lo correcto sería decirle logística de salida, porque también existe la logística de entrada. Y la logística de entrada corresponde a todo el abastecimiento que yo tengo que gestionar, todos los flujos que yo podría, ¿cierto?, gestionar desde mis proveedores hacia mi planta. Eso se llama logística de entrada y tengo por otro lado la logística de salida. ¿Cómo me muevo, ¿cierto?, desde mi planta hacia mi cliente final? También puede existir otros conceptos de logística, logística interna y logística externa. Logística interna va a corresponder a todos los movimientos internos de la empresa. ¿Cómo me muevo, cierto?, siendo eficaz, cierto?, eficiente en los recursos, en los costos, cierto?, y en las ubicaciones que uno podría dejar los inventarios, por ejemplo. Que también algo vamos a ver más adelante. Y la logística externa tiene que ver, ¿cierto?, con todos los movimientos que son fuera de mi organización. Entonces, hay distintas formas de analizar la logística. Lo que vamos a ver ahora es la logística de salida, ¿ya?, desde la planta hacia nuestros clientes. También les comenté que existe otra forma de gestionar la logística, que es la logística inversa, que tiene que ver con toda la gestión de los productos que yo tengo que traer de vuelta a la planta, las devoluciones, ¿cierto? Que está ahora, es muy importante este concepto por la ley de responsabilidad extendida al productor, la ley REP, ¿cierto? Que tiene que hacerse cargo de todos los residuos que genere, ¿cierto? Como por ejemplo los aceites, los neumáticos, los plásticos, ¿cierto? El productor tiene que hacerse cargo de cómo traigo todo eso a mi planta. Entonces, cuando estamos hablando de distribución, que es el movimiento de flujos materiales, clientes, dinero, ¿no?, tenemos que tener en consideración que esta es una etapa crítica dentro de la cadena de suministro. ¿Por qué es crítica? Porque pega directamente a nuestro cliente en el nivel de servicio que uno podría entregar. Si no llego a tiempo con los productos, me van a evaluar mal. Si llego con el producto equivocado, lo más probable es que lo tenga que devolver y eso va a generar mayores costos. Si no llego con mi producto en tiempo, forma y calidad, se puede traducir en que podría perder el cliente, podría perder la venta, podría generar mayores costos, disminuir mi rentabilidad. Entonces, es muy importante preocuparse de este concepto de la distribución. Y dentro de la distribución, ¿cierto? Tenemos, la distribución es cómo yo voy a generar la red para poder llegar a mis clientes. ¿Voy a llegar directo a mi cliente o voy a pasar por distribuidores, mayoristas, o voy a trabajar con un centro de distribución que me acerque a mis clientes? Eso es distribución. Es cómo yo voy a armar la red para poder llegar a mis clientes. Y dentro de la distribución está el transporte, ¿cierto?, que es como lo operativo. ¿Cómo voy a llegar? ¿Por qué medio de transporte voy a llegar? Entonces, si nosotros vemos lo que aparece acá, dice, el transporte puede representar hasta el 25% del costo de los productos. Entonces, acá tenemos que ser súper eficientes en cómo llegamos o bajo qué medio llegamos a mis clientes. Tenemos que tomar una decisión
de modo de que nos impacte lo menos posible en los costos. ¿Ya? Porque si decidimos mal el medio de transporte, este 25% podría ser un 50%. Entonces aumentarían mucho los costos, disminuyen los márgenes. Finalmente, el que se ve más perjudicado va a ser el cliente, porque el cliente va a ser el que va a estar pagando finalmente este mayor costo. Entonces tenemos que preocuparnos de hacerlo bien. Dentro de los transportes, ¿cierto? Los medios de transporte más importantes que nosotros podemos encontrar, tenemos el transporte por carretera, ¿cierto? Que todos lo conocemos, el transporte por ferrocarril, el transporte aéreo, transporte por vías navegables, las tuberías y el transporte multimodal. Obviamente, una cadena de suministro podría utilizar uno o todos los medios de transporte, Profe, ¿cierto? profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿cuál es el de tubería? Tuberías, ¿Cómo ahí qué lo vamos a cosa? ver, espera un poquito, ¿ya? Ahí te voy a explicar al tiro el concepto. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene una cadena de suministro, uno podría utilizar, le estaba contando, uno o todos los medios de transporte, o algunos. ¿Ya? Entonces, analicemos cada uno de ellos en detalle. Cuando yo tengo mi canal de distribución, tengo que definir cómo voy a llegar. Uno podría, nos podemos dar cuenta, ¿cierto?, en este diagrama de la cadena de suministro que el proveedor llega a nuestra fábrica y llega a través de un transporte aéreo, marítimo, terrestre. ¿Ya? Puedo utilizar uno, todos o algunos. Desde la fábrica al centro de distribución también existe el transporte. ¿Sabes? Tengo que mover los productos. También lo podría hacer a través de transporte aéreo, marítimo, terrestre u otros, ¿cierto? Y del centro de distribución hacia mis mayoristas, que ahí termina la cadena de suministro en este ejemplo, también puedo utilizar uno o todos los medios de transporte que tenga disponible. Cuando nosotros definimos ahora que tenemos un pedido y este pedido lo tengo que mover, lo tengo que llegar a mi cliente final, ¿cierto? Tenemos que preocuparnos primero de la gestión del despacho, ¿cierto? Esa es la primera parte que tengo que preocuparme, ¿cierto?, para poder llegar a mi cliente. ¿Y qué es la gestión del despacho? Dice la definición. Es uno de los procesos logísticos donde se debe seleccionar la mercadería, lo que el cliente me está pidiendo, a través de una orden o picking. Tengo que preparar el pedido que le va a llegar al cliente, la cual describe los productos que serán entregados a los clientes. Esta orden o este picking es muy importante porque nos va a decir, ¿cierto?, el pedido que tengo que preparar a mi cliente. Si me equivoco en el picking, obviamente voy a llegar con otro producto que no es el que me están pidiendo. Cuando yo hice el almacenamiento y guardé de forma errónea un producto en alguna ubicación, y cuando el operador vaya a buscar este producto, ¿cierto? Podríamos también incurrir en un error. Entonces, por eso es muy importante que gestionemos todas estas actividades de forma eficiente. Entonces, cuando uno prepara el picking, ¿cierto? La orden que uno le llegó de los productos, se procede a embalar, etiquetar las mercaderías, controlar, ¿cierto?, a través de los distintos KPI que uno puede encontrar para poder tener la certeza de que el producto va a llegar en buenas condiciones. Entonces, ¿cuál es la primera gestión que nosotros tenemos que realizar? Que se llama la gestión del despacho, ¿cierto? Que a través del picking. Selecciono la mercadería, hago el embalaje, hago el control, veo el destino, genero documentación y este producto se va al andén de carga. Cuando estamos preparando el pedido, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Verificar la información, si es el producto que me están solicitando, tengo que realizar la paletización, ¿cierto?, para poder que el producto llegue en buenas condiciones y no se dañe
no tenga deterioros en el proceso de transporte, realizo el embalaje, el etiquetado y se va en la estiba del camión. En este caso, ¿cierto? Transporte terrestre. Entonces, cuando estamos hablando de la distribución, que es cómo yo voy a realizar esta entrega, ¿cierto? A través de cómo voy a generar la red, ¿cierto? Puede existir de que yo tenga muchas fábricas y cada fábrica quizás, ¿cierto? Genere productos distintos. Entonces, cuando ocurre eso, lo que generalmente se ocupa, ¿cierto? Es utilizar un centro de distribución. ¿Para qué? Para consolidar la carga de estas 4 fuentes que tengo, la fábrica A, la D, la C, la D, consolido la carga y finalmente, a través del camión, llego hacia mi cliente. Esa gestión de red se llama consolidación. También puede existir lo que se llama la carga fraccionada. ¿Y qué es la carga fraccionada? Podría ser que yo tengo una fábrica, una sola fábrica, por ejemplo, tengo un centro de distribución y de este centro de distribución pueden llegar productos de otros lugares, por ejemplo, de otras fábricas, de otros proveedores. Entonces, fracciono esta carga para poder llegar a múltiples clientes, que también, ¿cierto?, es un modelo de distribución que puede tener una empresa. Entonces, acá tenemos distintas alternativas de cómo debiésemos hacer la gestión de la distribución. Ahora, teniendo claro cuál va a ser mi red de distribución, voy a tener centros de distribución o no puedo tener, voy a tener mayoristas o no voy a tener mayoristas, voy a tener distribuidores o no voy a tener distribuidores y llego directamente al cliente final. Pueden existir múltiples alternativas dependiendo la gestión de distribución que tenga cada empresa. Entonces, ahora viene la definición de qué medio de transporte debiese elegir para poder llegar físicamente con el producto al cliente. ¿Ya? El transporte generalmente representa el elemento individual más importante en los costos de la logística para la mayoría de las empresas. Entonces, tenemos que hacerlo bien, porque es un costo, ¿cierto?, que es representativo cuando estamos analizando los costos del producto. ¿Cuánto es lo que yo debiese cobrar por este producto? Para eso tenemos que hacer un análisis de todos los costos asociados, todos los costos logísticos que podrían estar involucrados en esta gestión. Entonces dice, se ha observado que el movimiento de carga absorbe entre 1 y 2/3 de los costos totales de la logística. Imagínense lo potente que es y si nos equivocamos puede traer consecuencias muy graves. Analicemos entonces los distintos medios de transporte. Primero, ¿cierto? Tenemos el transporte por carretera, el que todos conocemos. Los camiones, ¿cierto? Algunas camionetas más chicas, distintos tipos de tonelaje, ¿cierto? Existen múltiples opciones, ¿cierto? Pero nos estamos moviendo a través de nuestra carretera. Chile, ¿cierto? Al ser un país largo y angosto, tiene una columna vertebral que cubre todo el territorio. Entonces, eso genera de que el transporte sea muy versátil, podamos llegar a la mayor cantidad de lugares posibles, ¿cierto? Es económico, es un transporte relativamente económico, pero tiene algunas limitancias. Por ejemplo, tenemos una capacidad finita y no muy grande, ¿cierto?, de poder llevar volúmenes. Estamos condicionados a el volumen que pueda tener el camión. Existe flexibilidad porque puedo llegar a distintos lugares, ¿cierto?, a través de la carretera y los ramales que puedan existir. Existen sistemas justo a tiempo. ¿Y eso qué es? Que podemos nosotros prever
el horario. Podemos llegar en el horario que nos indiquen y también planificar para poder llegar en un horario determinado hacia nuestro cliente, con una tolerancia, ¿cierto?, por todo lo que puede pasar entre medio, ¿cierto?, que pueden haber accidentes, tacos, etcétera, cualquier cosa. ¿A alguien se le ocurre alguna desventaja o algún problema que pueda existir al hacer un transporte por carretera? ¿Qué creen ustedes? ¿Habrá algún ¿Cómo, problema? perdón, cómo fue la pregunta, Paro de profe? camioneros. Un paro de camioneros, ¿cierto? Podría generar problemas, podría generar retrasos. Un Muy accidente. bien. ¿Quién más Un dijo algo? accidente. Un accidente, profe. Un accidente, claro. También, ¿cierto? Nos podría traer No hay problemas. muchas rutas alternativas, o sea, solamente está la ruta 5 que conecta casi a todo, pero no hay como otra vía de acceso en caso de... Exacto, ¿cierto? Como dijimos, es una columna vertebral. Y si se corta, no podemos seguir avanzando por lo que dice acá la compañera, ¿cierto? No tenemos o tenemos muy pocas alternativas de poder llegar. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora con el transporte por ferrocarril? ¿Para qué se usa generalmente el transporte por ferrocarril? Quizás todos hemos visto los, eh, los trenes que transportan carga, ¿cierto? Tienen muchos vagones, ¿cierto? No sé, tendrán unos 30, 40 vagones. Estos son muy largos. Entonces, esa es una ventaja, porque puede tener una gran capacidad de carga. Puedo llevar mucho más volumen en comparación a un camión, por ejemplo, ¿cierto? Pero es más lento que transporte por carretera, ¿cierto? Por ejemplo, pero es más económico que el transporte por carretera o por camión. Pero ¿qué problemas podemos encontrar? Que también existe una columna vertebral del ferrocarril y no tiene la versatilidad que tiene un camión. No puedo llegar a cualquier lugar, ¿cierto? Si es que voy a una carga, esta carga tiene que llegar a una estación y de la estación tengo que hacer un transbordo a otro medio de transporte para poder llegar a mi planta con lo que me están pidiendo. Profesor, Lo que me estoy respecto a eso, ahorrando, discúlpame, déjame terminar, lo que me estoy ya, ahorrando, lo más probable es que lo voy a gastar en este transbordo que voy a tener que hacer para poder llegar con el producto a mi fábrica. Ahora sí, discúlpame. disculpe, es que respecto a eso, el camión, claro, cuando llegue a la estación va a necesitar otro medio de transporte que hacer el camión o una camioneta. Entonces, por lo que va, yo creo que todos los medios de transporte se complementan en sí, porque no es que se necesite un solo medio. Yo al tren después necesito el camión, después del Exacto. camión la camioneta. ¿Va Exacto. por ahí? Sí, por ahí va, porque algunos pueden decir, ¿por qué no utiliza el ferrocarril que es más económico? Sí, efectivamente es más económico, pero de todas maneras después tengo que contratar otro medio de transporte que a lo mejor no vamos a alcanzar el producto en una vuelta, va a tener que hacer 10 vueltas, por ejemplo, para poder llegar con el producto a la fábrica. Entonces ahí tenemos que empezar a analizar, ¿qué me Pero, conviene? Ujú. profe, en Chile es bien, o sea, el caso particular, hasta donde yo sé, los ferrocarriles llegan lo más al sur es hasta Chillán, si es que no me equivoco. Sí, es hasta Chillán. Hasta Chillán nomás. Entonces, como está esa. Y las vías están, que es lo más chistoso, que las vías ya están hechas, que después lo. Bueno, todos sabemos el problema que pasó en 2006, por ese año. Que están las vías. Chile es un país idóneo para transporte mediante vías de trenes, Exacto. por su geografía, entonces no. ¿Y El qué fue? problema fue la poca aprovechación y bajo presupuesto que se le dio por las inviabilidades geográficas y las condiciones del país Chile como sísmico. Entonces no estamos aprovechando de forma eficiente el transporte, ¿cierto? Por lo que ustedes me están contando acá, ¿cierto? Que llegamos hasta Chillán, ¿cierto? Sin embargo, las redes, ¿cierto? Están hasta más al sur, pero no las estamos utilizando.
quizá hay un tema más de fondo, ¿cierto?, que podríamos analizar. Puede ser un tema político, quizás, no lo sabemos. Algo está pasando. Entonces también tenemos que, yo creo que llega un poco más allá que de Chillán, el transporte, porque me tocó, por ejemplo, ir a Talcahuano, y llegaba el tren a Talcahuano. Llegaba directamente a la fábrica de acero, de hecho. Bueno, quizás era un convenio especial, quizás, no sé, podría ser. Profe, sí, igual es importante ahí, hablando, bueno, somos un país largo, ¿cierto? Angosto, pero hasta cierta parte de Chile tenemos carreteras. Por ejemplo, el término de la carretera austral, perdón, llega hasta cierto lugar y ni siquiera tenemos continuidad de carretera por Chile. Exacto. Entonces, también hay que ver la viabilidad o el gasto que conlleva siquiera tener una carretera, o sea, ¿qué más un ferrocarril? Sí. Entonces, ahora los camiones, por ejemplo, se van a dar la vuelta a Argentina, ¿cierto? Ujú. Para llegar al sur de Chile. Sí, Entonces, también hay otro problema interesante a discutir. sí. Muchas gracias, Osvaldo, por tu comentario, muy, muy bueno. Es efectivo lo que hizo Osvaldo, no tenemos una carretera hasta al fin del mundo, ¿cierto? Tenemos una parte que no está pavimentada, ¿cierto? Está el proyecto y espero que salga pronto, ¿cierto? Por el bien de todos. Y lo que hizo Osvaldo es verdad, muchos camiones tienen que dar la vuelta por Argentina para poder llegar con el producto a alguna localidad extrema, por ejemplo. Así que, bien, entonces ahí tenemos que empezar a tomar distintas decisiones. A ver, parece que alguien me está hablando. Acá Diego coloca, ¿cierto? Recuperemos la Patagonia chilena. ¿Sí? Es un tema largo de discutir, Diego, ¿cierto? Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces acá tenemos que tomar distintas decisiones y colocar en la balanza qué finalmente nos va a convenir, ¿cierto? ¿Qué medio de transporte nos conviene en base a los objetivos que tenga la empresa? Si seguimos analizando los distintos medios de transporte, también tenemos la posibilidad de hacer el transporte aéreo. Obviamente está la limitante, ¿cierto?, de que tiene que haber un aeropuerto acondicionado para recibir aviones de carga, ¿cierto? Obviamente. Y también está relacionado con lo que decía un compañero, ¿cierto?, que también se complementa con otros medios de transporte, porque finalmente va a llegar el avión a un destino, voy a descargar, pero voy a tener que llevarlo en el camión para poder llevarlo a una localidad o a una empresa en particular. Entonces acá está bien, estamos complementando, ¿cierto?, los distintos medios de transporte. Profe, al final entonces siempre vamos a necesitar el camión. Generalmente lo que más se usa es el transporte por tierra. Porque fíjate este mismo ejemplo que estamos hablando. Llega el avión con un producto, ¿cierto? Y ese producto, ¿cómo lo llevo a la fábrica? Tiene que ser por medio de carretera. O llega un barco con un producto al puerto, con los containers, ¿cierto? ¿Cómo saco el container para poder llevarlo a la empresa? Yo me atrevería a decir de que la gran mayoría de los movimientos de productos se hacen por carretera. Por lo mismo, porque tenemos la versatilidad de poder llegar a cualquier punto, ¿cierto? A través de un camión, una camioneta, ¿cierto? Entonces sí, generalmente se utiliza la carretera para poder llegar con los productos al destino donde queremos. Si pensamos en el transporte aéreo, ¿cuáles son algunas características del transporte aéreo? La rapidez, sin lugar a dudas, ¿cierto? Si compramos o queremos llevar algo a un lugar muy extremo, puede ser otro país, ¿cierto? Generalmente utilizamos el avión por su rapidez. Entonces, los productos que más debiesen utilizar el transporte aéreo es los productos que son perecederos, ¿cierto? Que tienen poca vida, ¿cierto? Que se echan a perder en muy corto tiempo. O los productos que tienen un muy alto valor. También se utiliza, ¿cierto?, el transporte aéreo.
no hay barreras físicas. En el aire, ¿cierto? Pueden andar, ¿cierto? Pero obviamente tiene que haber un aeropuerto acondicionado para poder recibir estos colosos, ¿cierto? Estos grandes aviones de carga. Además, el transporte tiene que ser estandarizado. Tiene que ir en un formato que sea fácil de poder hacer el transbordo. Por eso utilizan los containers, que son, ¿cierto?, formatos estandarizados que llegan en los barcos, ¿cierto?, llegan en los aviones, y estas máquinas pescan y los cargan en los camiones y se los llevan. Imagínense no tuviésemos un formato estandarizado, ¿qué tendríamos que hacer? Descargar a pulso, cargar a pulso, sería una locura, ¿cierto? Por eso utilizan esto. Igual que los pallets. Los pallets son formatos estandarizados de carga. Todos los pallets miden 1 metro por 1,20. Entonces todo, ¿cierto?, tiene esa medida, que es estándar, para poder llevar, ¿cierto?, los distintos productos para que facilitar la carga, para poder utilizar los distintos medios de transporte. ¿Ya? Entonces, el transporte aéreo, principalmente, su principal ventaja es que es rápido. Tiene, ¿cierto?, esa ventaja que la rapidez. No hay barreras físicas. Adecuado para transportar productos perecederos o de muy alto valor, pero es muy costoso. Si después prorrateamos el costo del transporte en el costo del producto, lo más probable es que este costo no sea el 25%, sea mucho más, ¿cierto? Porque este transporte es muy costoso en comparación al transporte por carretera, en comparación al transporte por ferrocarril. ¿Cierto? ¿Qué pasa ahora con el transporte por vías navegables? También existe, ¿cierto? Existe la posibilidad, existe la flexibilidad. ¿Por qué? Porque también, ¿cierto?, existen varios puertos donde podamos hacer las descargas o llevar, ¿cierto?, productos desde Chile al extranjero, ¿cierto? También hay varios puertos comerciales en distintas partes del mundo, ¿cierto? Existe gran flexibilidad. Pero viene, ¿cierto?, nuevamente el comentario que hizo, parece que fue Osvaldo, ¿cierto?, de utilizar algún medio de transporte que me haga este transbordo y poder sacar de la aduana el container con los productos que yo tengo, por ejemplo. Otra ventaja que tiene el transporte por vía navegable es su capacidad. Tiene una alta capacidad de poder transportar, ¿cierto? No sé si alguien ha visto algún carguero alguna vez. Tiene una infinidad de containers que no sé cuántos serán. ¿Serán unos 500, unos 1000 containers? No lo sé. No me atrevería a decir un número, no lo tengo claro. Pero son muchos. El costo es muy bajo. Pero, ¿cuál es el problema? Se demora mucho, ¿cierto? Se demora mucho en llegar un pedido. Si hacemos un pedido a China, por ejemplo, de un producto que necesitamos y utilizamos el transporte por vías navegables porque es más económico, se va a demorar por lo menos 60 días en llegar a Chile, en que lo liberen de la aduana. Entonces ahí tenemos que ver también, ¿me conviene esperar 60 días para recibir el producto? ¿O utilizo el medio de transporte aéreo, que es más costoso, pero me llega en un par de horas? Tenemos que ir jugando, ¿cierto?, en base a lo que podamos tener como objetivo. Existen algunos problemas también. La congestión portuaria, paro de aduanas, nos para todo el producto, ¿cierto? Y tenemos, ¿cierto?, semanas y semanas esperando nuestro producto, no lo podemos sacar, lamentablemente. Entonces también existen algunos problemas que se pueden evidenciar a través de las vías navegables. Las tuberías. Alguien me preguntaba por las tuberías. ¿Qué son las tuberías, profe? Las tuberías también es considerado un medio de transporte. También yo puedo transportar, ¿cierto?, algo a través de tuberías. ¿Qué podría ser? Gas, por ejemplo. Petróleo. Petróleo. Agua. Hay un proyecto de las carreteras hídricas, ¿cierto? Agua. Internet, profe, porque por la fibra óptica creo que se transportan por
Fibra óptica, Teoría. también, ¿cierto? El periodo de la construcción de la tubería es corto y bajo costo. El transporte es seguro, confiable y continuo. Puedo estar, ¿cierto?, tirando agua, petróleo, gas, ¿cierto?, en forma continua. En cambio, el otro transporte podrían haber algunas limitantes, ¿cierto? El horario. Salen 3 vuelos al día solamente. Ferrocarril también. Solamente hay 2 horarios donde el ferrocarril va a salir a despacho. Entonces, este medio de transporte que se utiliza, pues es una característica es que es confiable y continuo. No tengo ese problema. Y esto es lo que conversábamos. También existe el transporte multimodal, que es lo que se utiliza, ¿cierto? Principalmente. Tenemos un carguero, ferrocarril, camión, aéreo. Fíjense que todo utiliza en el mismo formato, los containers, que son lo estandarizado. Viene el barco desde China, descarga el container, se libera en aduana, lo cargo en el ferrocarril, llego a la estación, cargo el container al camión y del camión lo llevo a el lugar físico. Ese es un transporte intermodal. Utilizo varios medios de transporte. Llega el avión, ¿cierto? Se descarga, cargo el camión y llego a mi lugar de destino. Entonces, el uso de contenedores estandarizados facilita el transporte. ¿Ya? No es porque uno quisiera llevarlo en container, es porque es el formato estandarizado que nos sirve a todos, ¿cierto? Que optimiza los tiempos, facilita la carga, la descarga, los movimientos. Entonces, tenemos varias opciones de transporte. Carretera, aéreo, ferrocarril, navegable, tuberías, multimodal. ¿Cuál debiésemos utilizar? Depende del objetivo que tenga la empresa. Depende de los tiempos que tengamos que manejar. Va a depender de muchas variables, ¿cierto? Pero lo importante es que podamos entender de que existen varias alternativas que podríamos utilizar para poder hacer esta gestión de la distribución. Ahora que vimos, ¿cierto?, los distintos movimientos de flujo que existen en una cadena de suministro, ¿cierto?, vimos especialmente los medios de transporte que puedan existir, fíjense ahora con esta gráfica que aparece acá. Riesgos en la cadena de suministro. Al hacer, ¿cierto?, al haber distintos eslabones en la cadena de suministro, yo tengo la fábrica, tengo el centro de distribución, tengo el consumidor, ¿cierto? En esta cadena de suministro, fíjense que existe mucho movimiento, ¿cierto?, con los distintos medios de transporte. Entonces, pueden existir muchos riesgos en la cadena de suministro. A ver, ¿a qué se le ocurre algún riesgo que podrían darse cuenta con esta gráfica? Robos. Robos, ¿cierto? Mermas. Existen muchos riesgos. Accidentes, terrorismo, riesgos políticos. Existen muchos riesgos, ¿cierto?, que pueden existir en una cadena de suministro. Entonces, veamos con este cuadro resumen los principales riesgos que podrían existir y cuáles son las posibles tácticas que podríamos implementar para poder mitigar de alguna manera estos riesgos. ¿Ya? Esto les va a servir, ¿cierto?, para que cuando a ustedes le toque trabajar en cadena de suministro, o en logística, o en operaciones, puedan tener en consideración algunas variables que es súper importante tenerlas en mente para poder mitigar algunos riesgos que podrían existir en una cadena de suministro. Por ejemplo, el primer riesgo que tiene que ver con la primera etapa de una cadena de suministro, que es el suministro propiamente tal, ¿cierto?, o el aprovisionamiento. Y tiene que ver con el fallo del proveedor en el envío. Lo primero que nos podría pasar es que el proveedor no cumpla con nuestras expectativas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Algo vimos, ¿cierto?, también para tomar la decisión. Voy a utilizar muchos proveedores, pocos proveedores,
voy a generar contratos con ellos, no genero contratos, va a depender, ¿cierto? Pero una posible táctica que nos puede ayudar a mitigar este riesgo del fallo del proveedor en envío podría ser uso de múltiples proveedores. Me falla uno, tengo el otro reserva. Contratos eficaces con multas. Tenemos que colocarle multas por incumplimiento a nuestros proveedores. Para eso se hacen los contratos a largo plazo, ¿cierto? Donde coloquemos todas las condiciones comerciales que uno podría tener. Dentro de las condiciones comerciales tenemos que colocar multas eficaces, que les duela, ¿cierto?, el no cumplimiento. Sus contratistas disponibles de reserva. Planificación con anticipación. Y esa planificación con anticipación está muy relacionada con los planes de control de la producción, que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la planificación de requerimientos de materiales, MRP. Eso nos va a ayudar a poder planificar con anticipación y poder tener todo disponible para poder hacer la producción. Fallos en la calidad del proveedor. Puede pasar, ¿cierto? Que al hacer el control de calidad yo me di cuenta que la materia prima no era la que yo necesitaba, no eran las máquinas que yo ocupaba, los insumos. Entonces, para eso tenemos que hacer una cuidadosa selección del proveedor. ¿Se acuerdan quién hacía la selección del proveedor? El departamento de compras, ¿cierto? Que también lo vimos la semana anterior. Ellos son los que son los encargados de hacer la selección del proveedor, hacer un entrenamiento, certificación, supervisión. Retrasos logísticos y daños. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué táctica podríamos implementar para esto? Distintas modalidades de transporte. Me falla uno, tengo el otro reserva, ¿cierto? Y almacenes múltiples. Puedo tener varios centros de distribución dependiendo, ¿cierto?, cómo quiero llegar a mi cliente. ¿Quiero estar cerca del cliente? ¿Quiero estar lejos del cliente? ¿Tengo un cliente por todo el territorio nacional? ¿Voy a utilizar un centro de distribución centralizado? ¿O dos, uno en cada extremo? Va a depender, ¿cierto?, cómo yo quiera realizar mi red de distribución. Embalaje seguro, contratos eficaces con multas, también tenemos que colocarle, ¿cierto?, estas multas para que no existan retrasos logísticos y daños. Distribución, en la distribución también existen riesgos. Selección cuidadosa del transportista, supervisión, contratos eficaces con multas. Pérdida o deformación de la información. Un riesgo, ¿cierto?, que está ahí. ¿Qué pasa si se nos meten a nuestras bases de datos? Existen los hackers, ¿cierto? O el personal que está a cargo de las bases de datos de la información no está capacitado para analizar la información. ¿Qué pasa si la analiza mal? También es un riesgo, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener bases de datos seguras. Tenemos que tener sistemas de tecnología de la información seguros. Entrenamiento en el uso correcto e interpretación de la información. Si el operador interpreta mal la información, imagínense todo el efecto que podría generar tanto hacia adelante como hacia atrás. Riesgos políticos. Seguro de riesgo político. Diversificación internacional, franquicia y concesiones. Riesgos económicos. Cobertura para combatir el riesgo del tipo de cambio. Yo hice un contrato en dólares, pero sabemos que el dólar está tan volátil, ¿cierto?, que a lo mejor después el dólar bajó tanto que finalmente no es negocio y perdí. Entonces tenemos que también preocuparnos del tipo de cambio y pueden dejar condiciones en un contrato de el riesgo en que esta volatilidad en el tipo de cambio. También podríamos considerarla. Contratos de compra con protección ante fluctuaciones en los precios. Podría también ser, ¿cierto? Compro un precio y a la semana siguiente bajó el precio 50%. Ahí perdemos todo el margen. Entonces también tenemos que ver, ¿cierto?, algunas alternativas para poder protegernos frente a estas fluctuaciones en los precios. Catástrofes naturales.
seguro, suministro alternativo, diversificación internacional, robo, vandalismo, terrorismo, también existe, ¿cierto? Que nos van a asaltar, nos roban el camión y hasta ahí llegamos. La noticia hace poco salió, no sé, 2 meses atrás, habrá sido 3 meses, que robaron unos camiones con cigarrillos. ¿Cuánto llegaba la carga? Como 3.000 millones. O sea, yo dije, ¿cómo tanta plata transportan en cigarros? No me cuadraba. Pues imagínense, se roban ese camión, 3.000 millones de pesos al tiro de pérdida. Pero Tremendo. eso está todo asegurado, ¿no, profe? ¿Cómo? Esas cargas normalmente están todas aseguradas, Están todas por lo que aseguradas. tengo entendido. Sí, sí. Acá dicen, robo, vandalismo, turismo. Y terrorismo, perdón. ¿Cuál es una táctica que podríamos utilizar? Los seguros, tal como tú lo dijiste. Protección de patente, medidas de seguridad, que incluye identificación por radiofrecuencia, GPS. Entonces acá, ¿cierto? Lo que les quise mostrar en esta lámina resumen, es que pueden existir riesgos en cualquier eslabón de la cadena de suministro. Y existen algunas tácticas que podríamos implementar para poder protegernos frente a estos riesgos o mitigarlos. Otro efecto dañino en una cadena de suministro, que también vamos a encontrar, es lo que se llama el efecto látigo. Piensen en un látigo, ¿cierto? Uno lo toma, ¿cierto? Hace el vaivén y cómo se va amplificando las ondas hasta llegar al punto final. Piensen cómo influye eso en una cadena de suministro. ¿Qué va a ser el efecto látigo? ¿Qué es? En un sistema de suministro, un sistema de suministro bien gestionado, necesita basarse en información precisa. Es decir, ¿cuál es la realidad de la demanda? Si es que no conozco la realidad de la demanda y existe distorsión en la información a medida que voy pasando los distintos eslabones de la cadena, podría generarse el efecto látigo. Yo pido cierta cantidad, nuestro proveedor pide otra cantidad a su proveedor y este proveedor pide otra cantidad al otro proveedor. Imagínense cómo llega la información al último eslabón de la cadena. El mango del efecto látigo es nuestro cliente. Entonces, aguas arriba, así se llama el concepto, aguas arriba, va cambiando la información y finalmente le llega muy distorsionada a nuestro proveedor y eso podría implicar mayores costos. Costos de almacenamiento, de materias primas, mano de obra. ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque no estamos coordinados en la cadena de suministro. No estamos siendo eficientes en la cadena de suministro, no estamos preocupando de nuestra conveniencia como empresa y no estamos pensando como cadena de suministro. Recuerden que la competencia, para poder ser competitivos, la competencia es entre cadenas de suministros y no entre empresas. Entonces hay muchas empresas que no entienden ese concepto y se preocupan de su propia conveniencia. Por ejemplo, podría ser que yo opte por descuento por cantidad. No necesito tener 15 palets de producto, pero lo estoy comprando que son más baratos. Entonces, ¿cómo se ve influenciado con esa información durante los otros eslabones de la cadena? Es terrible. En cambio, si es que hubiese una cadena sincronizada donde compartiéramos información de demanda, de costos, este efecto sería cada vez menor. Si trabajamos de forma coordinada y pensamos como cadena de suministro, nos vamos a ahorrar muchos costos y vamos a trabajar en forma coordinada. Pero eso generalmente no ocurre. No conversamos con nuestros proveedores, no compartimos la información, no tenemos esta relación tan estrecha para poder tener la misma información y que no ocurra el efecto látigo. La información imprecisa da lugar a distorsiones y fluctuaciones en la cadena, provocando el efecto látigo. Y el efecto látigo es el inventario que se va acumulando a través que va pasando los eslabones de la cadena porque estoy pidiendo más de lo que realmente necesito.
y estoy pidiendo más porque no estoy coordinado. Si tuviésemos una buena relación con nuestros proveedores y tenemos una cadena robusta, no debiese ocurrir el efecto látigo. Obviamente Profe, y al siempre va a revés, haber un efecto, disculpe, pero ¿sí? al revés puede pasar que tampoco estoy coordinado y quedo sin inventario por un efecto látigo, pero viceversa. Por supuesto. Eso se llama alisamiento. Puede existir. Puede existir ese ejemplo. Muy, muy bueno, de hecho. Estoy pidiendo menos de lo que necesito. ¿Y qué riesgo podríamos ver si es que estoy pidiendo menos? ¿Qué podría pasar? No vender nada, que disminuyan los ingresos. No vender, ¿cierto? No cumplir con el cliente. Un cliente insatisfecho Un podría cliente menos. traducirse en una pérdida en la venta. ¿Y eso por qué es? Porque hice una mala planificación, no me coordiné con el proveedor, no tengo un sistema de planificación, el proveedor no pudo cumplir, quedé sin productos y no pude cumplir con mi cliente. El efecto látigo dice en la fluctuación creciente en los pedidos. Estoy pidiendo más de lo que necesito. ¿Qué ocurre a menudo cuando estos se mueven a través de la cadena de suministro? Gráficamente, esto es el efecto látigo. Gráficamente, ¿cómo fluctúa la demanda de mi cliente final? Fíjense, el cuadro que está a su derecha, la presentación en la derecha. La demanda es prácticamente horizontal. No existe ni siquiera estacionalidad, es estacional. Pero como no estoy coordinado con todos los eslabones de la cadena, cada vez que voy traspasando aguas arriba, es decir, paso del cliente al detallista, ¿cierto? Detallista al distribuidor, distribuidor al proveedor, a la fábrica, ¿cierto? Voy pasando en distintos eslabones con información distorsionada. Estoy pidiendo más de lo que necesito. Fíjense cómo partió la demanda en el cliente final y fíjense el impacto que genera en el productor. Totalmente incontrolable. Voy a tener pic, después no. ¿Y eso en qué podría traducirse? Podría traducirse en que voy a tener que contratar más personas para poder cumplir con los pedidos. Voy a tener que incurrir en mayores costos de almacenamiento. Si no tengo el espacio disponible en mi bodega, voy a tener que arrendar una bodega, mayores costos. Siendo que la curva debe ser muy parecida en el cliente final con el proveedor. Pero cuando no ocurre eso y existe distorsión en la información a medida que voy pasando en los eslabones, se va produciendo este efecto látigo que finalmente se traduce en mayores costos. ¿Para quién? ¿Quién es el que más sufre con esto? El último eslabón de la cadena, principalmente, el proveedor. Porque va a tener que preocuparse, ¿cierto?, de tener más mano de obra, tener más materias primas, tener más almacenamiento, y finalmente ese mayor costo, se puede traducir en que se lo traspasemos al cliente final. ¿Cómo calculamos entonces ahora el efecto látigo o el índice látigo? Como les decía, ¿cierto? El efecto látigo es la variación que existe en los pedidos. Y ocurre esta variabilidad en los pedidos porque no tengo la información a través de los distintos eslabones de la cadena. Entonces, el efecto látigo se mide como la varianza de las órdenes de pedidos al proveedor, a mi proveedor anterior, ¿cierto?, sobre la varianza de la demanda de los clientes. Así se calcula el índice látigo. Es un ratio de la varianza de los pedidos sobre la varianza de la demanda. Ese es el índice látigo. Así se calcula. Recordemos cómo se calcula la varianza ahora. Acá está la fórmula de la varianza. Por favor, anótenla en su cuaderno, porque vamos a ocupar esta fórmula en un ejemplo que viene a continuación. Anoten la fórmula y anoten la fórmula de la varianza para que hagamos un cálculo y podamos identificar cuál es el índice látigo. Entonces, cuando yo tengo
historia de mi demanda, de mis pedidos, ¿cierto? Yo podría calcular la varianza. Y la varianza se calcula, ¿cierto?, como la observación menos el promedio al cuadrado, la sumatoria, sobre n menos 1. Entonces, tengo que calcular la varianza de los pedidos, luego calculo la varianza de la demanda, hago este ratio y me va a dar un número. Ese número es el índice látigo. Bueno, la pregunta que viene ahora, ¿cómo interpreto este índice látigo? ¿Cierto? Veamos entonces cómo lo interpretamos. Si el índice látigo es mayor a 1, significa que el tamaño de los pedidos salientes, lo que yo le pedí a mi proveedor de una empresa, fluctúa más que el tamaño de su demanda entrante. Es decir, estoy pidiendo más de lo que necesito. Si el índice es 1, significa que no hay amplificación. Estoy pidiendo lo que realmente necesito. Y si el índice es menor a 1, como el ejemplo que nos ponía el compañero, ¿cierto? ¿Ah? Si el índice es menor a 1, implicaría un escenario de alisamiento o amortiguación conforme los pedidos se mueven hacia arriba de la cadena de suministro hacia los proveedores. Estaría pidiendo menos de lo que necesito y podría tener lo que se llama quiebre de stock. ¿Qué es lo que tenemos que procurar en una cadena de suministro? Es que el índice látigo sea lo más cercano a 1. Entre más alejado a 1, quiere decir de que estoy amplificando este efecto. Entonces lo que tenemos que lograr es que el índice esté lo más cercano a 1. Es muy difícil de que el índice sea 1. Siempre va a existir una pequeña variabilidad en la información. Pero tenemos que tratar de empujar a que sea lo más cercano a 1. Y para eso, ¿cierto? Tenemos que trabajar la cadena de suministro en su totalidad como un todo. Y no pensar en forma independiente la conveniencia, pensemos en un todo. Ese es lo que tenemos que hacer. Alonso. ¿Cuánta es la variabilidad más o menos aceptada como para que no se vaya del rango a 1? Un índice látigo, para poder decir que es una cadena eficiente, debe andar entre 1 y 1,7. Si es mayor a 1,7, estamos en un gran problema y tenemos que tomar medidas correctivas. Si es sobre 2, ya estamos en un problema, ¿cierto? Y algo hay que hacer. Entonces, por eso esto es importante poder calcularlo para saber si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Si estoy pensando en mi conveniencia como empresa o tengo que cambiar y compartir la información para que pensemos como un todo, que eso es lo que debiese pasar. Que la cadena de suministro se vea como un único bloque y no que cada uno esté mirando su conveniencia. Analicemos entonces Yes. unos ejemplos. ¿Ya? Analicemos unos ejemplos. A ver cuánto nos da. Acá tenemos una tabla. ¿Ya? El primer ejemplo es muy simple, donde tengo una cadena de suministro, ¿cierto? Que tiene distintos eslabones. El primer eslabón es el minorista, luego el proveedor del minorista es el mayorista, el proveedor del mayorista es el distribuidor, el proveedor del distribuidor es el fabricante, y el proveedor del fabricante es el proveedor. ¿Ya? Entonces, tengo por un lado, ya está calculada la varianza, tengo la varianza de la demanda y tengo la varianza de los pedidos. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular el índice látigo. Fíjense lo que pasa con los datos. El minorista, por ejemplo, tiene una varianza de 100.
y tiene una varianza en la demanda de 100 y tiene una varianza en los pedidos de 110. Como esa es la varianza en los pedidos, ¿cuál sería la demanda del mayorista? Los mismos 110. Por eso dice que el mayorista, la varianza de su demanda es 110. Y su demanda, su varianza de los pedidos es 180. Para el caso del distribuidor, la varianza de la demanda es 180, que es el mismo valor que la varianza de los pedidos del mayorista. Entonces, está en diagonal, ¿ya? Los dejo como tip, ¿cierto? Cuando a ustedes les toque analizar un ejercicio o analizar una cadena de suministro real, para que lo tengan en consideración, que la varianza de los pedidos va a ser la varianza de la demanda del eslabón anterior a mi empresa. ¿Ya? Entonces, calculemos acá cuál es el índice látigo para el minorista. ¿Cuánto les dio? 1,1. 1,1. ¿Qué podemos comentar si es 1,1? ¿Estamos ¿Está bien? bien? ¿Cierto? Estamos bien, ¿cierto? Es un rango aceptable. Estamos pidiendo un poquito más de lo que necesito, pero está dentro de un rango aceptable. ¿Qué pasa ahora con el índice látigo del mayorista? ¿Cuánto nos da? 1,6. 1,6. Algo está pasando ya, ¿cierto? Ya nos estamos moviendo, ¿cierto? Estamos pidiendo mucho más. El mayorista le está pidiendo mucho más al distribuidor de lo que realmente necesita. ¿Qué pasa con el distribuidor ahora? ¿Cuánto es el índice látigo? Está pidiendo, ¿cierto? Tiene una varianza de 300 y tiene una varianza de la demanda de 180. Entonces ahí también nos podemos ir dando cuenta de que también está pidiendo mucho más. Debe ser un valor 1,67. 1,7. También está pidiendo mucho más. Fíjense que, ¿qué está pasando con el efecto látigo? A medida que me estoy moviendo en los distintos eslabones de la cadena, este efecto se está amplificando. ¿Qué pasa con el fabricante ahora? ¿Cuánto nos da? 2,5. 2,5. Estoy pidiendo 2 veces más, 2 veces y medio más de lo que necesito. Y el proveedor finalmente, ¿cómo se ve afectado con esto? Un 2,6. 2,6. Entonces, ¿existe el efecto látigo en esta cadena de suministro? Claramente sí, ¿cierto? Claramente existe un efecto látigo. Estamos traspasando, ¿cierto? La distorsión de la información a medida que voy avanzando en los eslabones y finalmente estoy llegando al proveedor con un índice de 2,6, 2,7, no me acuerdo cuánto les dio, ¿cierto? Entonces, ¿hay efecto látigo? Claramente hay efecto látigo. Entonces hay que tomar medidas correctivas. ¿Cuáles podrían ser esas medidas correctivas? Pensar en la cadena de suministro como un todo, compartiendo la información de la demanda y la información de los costos. Generalmente, una cadena de suministro se mide por los inventarios que va generando en los distintos eslabones. Y sabemos que los inventarios es un activo que finalmente se puede ir devaluando a través del tiempo, entonces tenemos que tener la cantidad justa de inventario, ni más ni menos. ¿Ya? Profe, ¿Sí? sí, es que me queda una duda ahí. ¿Cómo debería corregir o qué es lo que debería hacer, por ejemplo, con fabricante, proveedor? ¿Qué deberían hacer ellos? ¿Cómo Ellos bajar deberían la variabilidad? tener información en línea, por ejemplo, de la demanda que tiene el fabricante, para que el proveedor pueda entregarle lo que realmente necesita. ¿Por qué si él necesita 300, por qué está pidiendo 750? ¿Qué estará pensando el fabricante, por ejemplo? ¿Estará pensando en que le va a llegar un pedido muy grande y tiene que tener stock disponible? ¿Está pensando no hay datos certeros?
Entonces, él se está preparando para un posible efecto. Pero si se compartiera la información entre los distintos eslabones y se mantiene la información y si nosotros supiéramos cuál es la información real de la demanda, no tendría por qué pedir 750. Si tendría que pedir un poquito más de lo que necesita para tener el stock de seguridad. Pero acá, como tiene incertidumbre, él está pidiendo mucho más porque piensa de que los otros eslabones que están más adelante le van a requerir mucho más, porque no tiene información hacia adelante, no están coordinados, no están comunicados. Lo que Ahora, debiese profe, tener- sí, si claro. yo conozco la información de adelante, yo podría pedir lo justo y necesario y eso no afectaría, por ejemplo, al mayorista ni al minorista. No debiese influirle ni al mayorista ni a los que están más adelante. Ah, ok. Gracias. O Este sea, es ahí un no claro habría efecto ejemplo, lativo. este es un claro ejemplo de que no existe información y cada uno está viendo su propia conveniencia, porque no se comparte la información. Si hubiese información, ¿cierto? El efecto látigo sería menor. Y lo que le llega al proveedor probablemente va a ser un índice de 1,6, 1,7, pero no 2,6, pues. Está como el doble. Po. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Mirar la cadena de suministro como un todo, compartir la información de la demanda para que podamos pedir lo que realmente necesitamos y no pedir de más. Esa pedida de más es porque yo tengo no sé, no tengo certeza, creo que podría pasar un efecto y tengo que estar resguardado. No tengo certeza. Pero, profe, Ujú. respecto a eso, por ejemplo, una empresa que venda agua y ya piden su pedido, hacen su pedido de almacenamiento para el inventario, y piden 100 y justo ahora se vino la cuarentena y las ventas de agua se duplicaron. Ellos tampoco tenían cómo saber que venía eso y se No. quedan sin stock. Entonces, siempre va a haber ese riesgo que tampoco se puede calcular. Claro, son riesgos que son poco, no se pueden pronosticar. Pero este es un caso extremo, ¿cierto? Porque hubo una pandemia y Claro, o como un tuvimos terremoto, un desastre un natural. terremoto o algo. Pero en condiciones normales, yo sí podría saber tener información. ¿Cómo? Haciendo buenos pronósticos de demanda, por ejemplo. Si yo tengo unos buenos pronósticos de demanda, yo sé que pues, en algunos meses, por ejemplo, va a haber mayor pic, va a haber estacionalidad, y me preparo para eso, con una buena planificación. Pero en este caso extremo que tú me estás colocando, ¿cierto? Es por algo extremo que pasó, claro, puede existir este riesgo, quedamos todos desabastecidos, lo mismo que pasó acá, ¿cierto? Cuando hubo un terremoto por la pandemia, los supermercados estaban todos desabastecidos, ¿cierto? Porque nadie pudo predecir que iba a pasar un efecto extremo. Pero cuando uno lo puede predecir con información, compartiendo información, planificando y teniendo buenos pronósticos de demanda, no debiese ocurrir este efecto. Eso es lo que tenemos que tratar de entender. Profe, una consulta. ¿Sí? En la varianza de pedidos, mientras más alta significa que va a haber un tiempo mayor de entrega a los proveedores. ¿O no? Depende. Si es que es un pedido muy grande y el proveedor no está preparado, podría generar un mayor tiempo de entrega. Pero al Pero si final va a están depender preparados, de hartos factores, ¿no? depende de muchos factores, claramente. Depende de muchos factores. Sí, depende de muchos factores. Pero si, ¿por qué yo quise pedir más de lo que me están demandando? Porque quizás no confío en mi proveedor y me quiero asegurar porque mi proveedor es poco confiable y si yo le pido esta cantidad, a lo mejor se va a demorar más de lo que yo lo necesito. Y por eso estoy pidiendo el triple más, por ejemplo. Eso es porque no confiamos en nuestros proveedores. No tenemos la información en línea de cuánto te vas a demorar en entregarme lo que te estoy pidiendo. Si yo tuviese proveedores confiables y puedo trabajar en línea con ellos, no necesidad de que yo pida más, porque yo estoy seguro que me van a cumplir en los tiempos. Me ahorro almacenamiento, me ahorro costos de manejo.
Entonces, por eso es lo que les decía, mirar la cadena de suministro como un bloque. Si no la miro como un bloque y miro mi conveniencia, vamos a ser ineficientes porque cada uno va a generar mayores costos a medida que me voy moviendo en la cadena de suministro. Veamos este ejemplo ahora. Un ejemplo un poquito más complejo. Esto es solamente un eslabón de la cadena, ¿ya? Que es el fabricante, no sé qué, o cualquiera, ¿ya? Un eslabón de la cadena. Dice, en las últimas 8 semanas, la demanda de un producto ha sido 140, 230, 100, 175, 165, 220, 200, 178. La empresa ha hecho órdenes de pedidos semanales de 140, 250, 90, 190, 140, 240, 190 y 168 unidades. ¿Cuál es el índice látigo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Acá yo tengo una serie de tiempo. Tengo datos históricos, que eso es lo que vamos a ver la próxima semana, analizar estos datos históricos y cómo hago una proyección para saber hacer una buena planificación. ¿Ya? Pero eso es materia de la próxima semana. Ahora que tengo esta serie de tiempo, tengo una serie de tiempo para la demanda y tengo una serie de tiempo para las órdenes de pedido. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo primero que hay que hacer es calcular la varianza de la demanda y la varianza de los pedidos. Para calcular la varianza, lo que hay que hacer es calcular el promedio de la demanda, y para calcular la varianza de la orden de pedido, tengo que calcular el promedio de los pedidos. Y aplicar la fórmula, ¿cierto?, que se la mostré más atrás. A ver, ¿quién me puede ayudar con ese cálculo? ¿Cuánto nos daría el índice látigo para este eslabón en particular? ¿Se acuerdan de la fórmula? ¿O se la muestro o no? Ahí está. La observación, 1 menos el promedio al cuadrado, más la observación 2 menos el promedio al cuadrado, más la observación 3 menos el promedio al cuadrado, más, etcétera, etcétera. La observación 8 menos el promedio al cuadrado sobre n menos 1. ¿Cuántos datos tengo? 8, ¿cierto? 8 menos 1, 7. Esa sería la forma correcta de calcular la varianza. Vamos entonces a el ejemplo. Entonces lo primero que hay que hacer en la demanda, ¿cierto? Tengo que calcular el promedio. 140 más 230 más 100, más 178 es igual tanto. Dividido en 8 me da el promedio. Ahí tengo el primer dato que necesito, el promedio de la demanda. Luego, ¿qué hago? La sumatoria. ¿De qué? 140 menos el promedio al cuadrado, más 230 menos el promedio al cuadrado, más 100 menos el promedio al cuadrado, y así sucesivamente, ¿cierto?, hasta llegar a la última observación. ¿Sobre qué? N menos 1, 8 menos 1, ¿cierto? Y ahí me va a dar el valor de la varianza de la demanda. Repito el procedimiento ahora para las órdenes de pedido. Tengo los datos ahí, ¿cierto? La serie de tiempo, calculo el promedio. 140 más 250 más 90 más más 168, dividido en 8 me da el promedio. Pum, primer dato. Y hago la sumatoria, ¿cierto?, de la observación 1, 140 menos el promedio al cuadrado, más 250 menos el promedio al cuadrado, más 90 menos el promedio, y así, hasta llegar a la última observación, dividido en n menos 1, dividido en 7. Teniendo la varianza de la demanda y teniendo la varianza de los pedidos, calculamos el índice látigo. ¿Ya? Da 1,25, profe. 1,25. ¿Qué puedes comentar, Cristian?
de ese 1,25. Que hay efecto látigo, porque es distinto de uno, pero no es tan malo porque está entre Está 1 en y un rango 1,5. aceptable, ¿cierto? Está en el rango aceptable. Si bien estoy pidiendo un poquito más, ¿cierto? Pero no estoy pidiendo mucho más. Entonces la información, ¿cierto? Le va a llegar con cierto grado de certeza al eslabón anterior. Eso es. Muy bien. Profe, ¿y se puede considerar ese poquito más como parte del stock de seguridad? Depende. Depende cómo definamos el stock de seguridad, que también te lo voy a enseñar más adelante, Cristian. Te voy a enseñar cómo debiésemos definir el stock de seguridad. Y el stock de seguridad se define en base al nivel de servicio que tú definas. Si tu empresa define un nivel de servicio del 100% o del 99%, eso va a generar que tu inventario de seguridad sea mayor en comparación a un nivel de servicio del 80%, por ejemplo. ¿Y qué significa el nivel de servicio? Si es un 80%, significa que voy a cumplir, existe la probabilidad de cumplimiento de un 80% de los pedidos a mi cliente. Entonces existe un riesgo del 20% que no cumpla. Profe, ¿Queremos que ocurra eso? Va a depender de lo que la empresa defina como su nivel de servicio que quiere ofrecer a sus clientes. profe, ¿y eso se produce porque la demanda presupuestada está mal hecha? Si es que yo estimara bien la demanda, ¿no necesitaría estimar un stock de seguridad? ¿O sí? Es que ahí tocaste un tema de que uno puede hacer un pronóstico de demanda, ¿cierto? Que me genere los menores errores posibles. Eso es cierto. Existen distintos modelos que vamos a revisar y vamos a definir con cuál modelo me quedo en base a los datos. Pero siempre existe el riesgo de que ese pronóstico no se cumpla. Siempre existe la variabilidad de la demanda. Si no existiera la variabilidad y todo se conociera con certeza, claramente lo que tú dices es lo correcto. No necesitaría tener stock de seguridad. Pero como existe variabilidad, aunque hagamos un buen pronóstico de demanda, tengo que tener un stock de seguridad para poder cumplir con los pedidos. ¿Cuánto es el stock de seguridad? Va a estar dado por el nivel de servicio que yo quiera cumplir. Profesor, y Eso lo respecto a vamos a ese ver stock de cuando seguridad, veamos ¿no aumentarán los gestión de costos? inventario. Disculpa, Aquiles, no te escuché. Disculpe. Es que ese stock de seguridad no hace que aumenten los costos también. Va a aumentar los costos de almacenamiento, claramente. Por eso, la empresa tiene que decidir cuál es el nivel de servicio. Si tengo un nivel de servicio alto, tiene que estar consciente de que va a tener un mayor costo de almacenamiento porque voy a tener que tener mayor cantidad de productos en mi bodega de productos terminados. O viéndolo por otro lado, profe, un costo de oportunidad también sería porque ese stock de seguridad también me podría ser un ingreso mayor. Viéndolo el tema desde el punto de vista del costo de oportunidad. ¿Cómo aquí desarrolla bien la idea? No te Es sigo. que viéndolo de otro punto de vista, como Uh-huh. también me disminuyen los costos de oportunidad, porque ese stock de seguridad, al tenerlo parado, yo lo podría estar moviendo en el inventario, vendiéndolo, aumentando el ingreso. No sé si me entiende, o si me explico bien. Sí, te sigo, claro, podría ser una forma de verlo. Pero el concepto de stock de seguridad, ¿cuál es la finalidad? Es tener un colchón, piénsalo así, un colchón de seguridad que me proteja del desabasto, nos proteja a nosotros del posible desabasto que pueda ocurrir por varias razones. Porque hubo una demanda explosiva de un producto y la demanda, ¿cierto? Está planificada una demanda y una demanda explosiva de un producto, ¿cierto? Que me va a proteger frente al desabasto. O, desde el otro punto de vista, puede ser para protegerme de la variabilidad que puede existir en los tiempos de entrega del proveedor. Si yo estaba acostumbrado de que fueran 2 semanas y después la empresa tuvo problemas y ya no están cumpliendo 2 semanas porque hubo paro quemonero o hubo otras cosas externas, ya no van a llegar en 2 o 3 semanas, van a llegar en 4 semanas. Entonces, este colchón me va a ayudar a protegerme de los posibles desabastos que yo pueda tener para poder cumplir con mis clientes. Ese es el concepto, protegerme del desabasto.
tanto por la demanda como por mis proveedores. ¿Vale? No sé si puedo responder tu pregunta y a lo que ya Sí, profesor, perfecto, me quedó muy claro. Vale, sigamos entonces. De todas maneras, chiquillos, les voy a dejar, cuando les suba la clase grabada, les voy a subir la pauta de cómo se resuelve paso a paso este ejemplo del efecto látigo, ¿ya? Para que lo tengan en su apunte y lo tengan ahí cuando les toque estudiar o cuando tengan que hacer algún ejercicio, ¿vale? Avancemos, para que alcancemos a terminar. Siguiendo con la lógica ahora de la gestión logística, que es la parte final, ¿cierto?, de la distribución, donde estoy moviendo los productos desde la planta hacia mi cliente final, puede existir que yo no sea experto en distribución, po. Y no tendría por qué serlo, porque mi fuerte es la fabricación de un producto. Entonces la empresa toma la decisión de o me integro hacia adelante y yo tengo mis propias flotas de camiones y hago la logística, o subcontrato la función logística a alguien que sí la sepa hacer y la sepa hacer bien, y eso se llama operadores logísticos, o más conocido como los 3PL. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros definimos o decidimos subcontratar y transferir esta función a alguien que sí lo sepa hacer bien, ¿cierto? Suele ser por lo siguiente: porque tienen mayor tecnología de seguimiento que reduce las pérdidas en el transporte, porque tienen mayor tecnología, ¿cierto? Tienen un software que maneja el inventario, tienen un software que de última milla que me va a indicar cuándo el cliente recibió el pedido, pueden tener mayor trazabilidad, y a lo mejor yo no lo tengo, porque me sale muy caro, o no lo conozco simplemente. Y porque pueden tener ciertos programas de entrega para cumplir con fechas entregas exactas. Entonces, cuando uno subcontrata esta función logística, ¿ya?, que se llama logística de terceros, operadores logísticos o 3PL, ¿ya?, si lo pueden encontrar en la literatura o en algún paper o algo en donde puedan revisar, se subcontrata la logística para cumplir 3 objetivos, generalmente. Reducir la inversión en inventario. ¿Por qué? Porque yo estoy subcontratando esta función logística, entonces ahora el operador se hace cargo del inventario, y el inventario, ¿cierto?, lo tiene él en sus propias bodegas. Entonces estoy descomprimiendo mi empresa y estoy reduciendo esta inversión en inventario que finalmente quizás no necesite mucho inventario, porque si estoy planificado, ¿cierto?, lo puedo hacer mejor. Reducir los costos de entrega. Estoy subcontratando esta función porque alguien lo hace mejor que nosotros. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos la distribución, tendríamos que tener costos que a lo mejor no estaban bien presupuestados. Cambio de neumáticos, cambio de aceite, mantenciones, las vacaciones, los pionetas, licencias, despidos, etc. Podríamos incurrir en mayores costos, ¿cierto?, que me pueden desconcentrar de mi core business, que es la producción, porque me tengo que preocupar de la logística. A veces no es conveniente hacerlo, porque hay operadores que sí lo hacen y lo hacen muy bien. Algunos ejemplos: FedEx, UPS, DHL. Acá en Talca también tenemos algunos ejemplos, ¿cierto? Pipau, Starken, Pullman Cargo, Chile Express, podrían ser considerados operadores logísticos. Entonces acá tenemos una evolución de cómo o cuáles son los distintos tipos de operadores logísticos. Voy a partir con el ejemplo muy simple. Un PL. ¿Qué significa un PL? Significa de que yo tengo una empresa chiquitita, por ejemplo, ¿cierto?, donde estoy creciendo, pero no tengo la plata para poder comprarme un camión para poder hacer la distribución. Entonces contrato a don Juanito, ¿cierto?, mi vecino, que tiene un camioncito, y le pido de que él me haga esta logística, que me lleve los productos a tal lugar. Entonces, cuando estoy frente a ese tipo de empresas, por ejemplo, y a esas condiciones, es lo que se llama un
PL. Estoy solamente subcontratando una parte de la función que es el transporte, pero yo me encargo de la gestión de la logística. Yo le digo al transportista, llévame este pedido a esa ubicación y nada más. 2PL, estamos evolucionando, estamos creciendo, ¿cierto? Y ahora lo que estoy haciendo, ¿cierto? Le estoy traspasando la responsabilidad a un tercero que es el transporte y el almacenamiento. Y yo me encargo de la producción, pero yo le estoy diciendo, ¿cierto?, que estoy subcontratando una bodega que tiene el señor, ¿cierto?, con su camioncito y que haga la logística. Ya, eso es. El 3PL ya es un modelo más sofisticado, porque ahora ellos, los operadores logísticos 3PL, son los que se encargan del transporte, almacenamiento, más la organización de operaciones, de gestionarme la logística, de hacer la trazabilidad con el cliente, de preocuparse de que llegue el producto en buenas condiciones, de preocuparse de las devoluciones. Es un sistema más integral. Tienen mayor información y mayor tecnología para poder realizar esta función. Entonces yo generalmente traspaso esta función logística para que lo haga un tercero que sí lo sabe hacer. Es el modelo clásico que todos conocemos, que son los operadores 3PL. Bajo esa misma lógica que les estoy contando, ¿qué creen ustedes que podría ser un operador 4PL? ¿Alguien tiene alguna idea de qué podría ser un 4PL? No, profe, no sé. Camila no sabe. A ver, ¿qué más? ¿Alguien se le puede ocurrir algo? ¿Un ejemplo, profe? FedEx. FedEx es 3PL. 4PL es algo que quizás nunca nos hubiésemos dado cuenta. 4PL es una empresa que no tiene activos, no tiene ningún camión, no tiene ninguna bodega, no tiene nada. Una empresa 4PL se encarga de la coordinación y es como una consultoría de gestión logística. Te está diciendo cómo debes hacer tu función logística, te da recomendaciones, pero no tiene ningún activo. ¿Y qué es lo que hacen los 4PL? Subcontratan a su vez operadores 3PL. Entonces te entrego una consultoría a tu empresa, te digo cómo te lo tienes que hacer, lo voy a hacer yo, pero yo lo hago a través de operadores logísticos. No tengo ningún activo en mi empresa. Esa es una característica de las empresas 4PL. Son empresas más de consultoría de logística. Y lo último que está ahora es lo que se llama el 5PL, que tiene una mirada de 360, donde yo le estoy pasando todo a un tercero. ¿Y la empresa en sí qué hace, profe? Si la empresa 5PL está haciendo todo. Solamente se encarga de la producción, de producir, pero todo el manejo de a quién comprar, cuáles son los proveedores, los tiempos, manejar los clientes, hacer la logística, tener el sistema, todo lo hace esta empresa 5PL. Hay muy poquita, aquí en Chile no sé si hay. Es un modelo más gringo, ¿cierto?, que lo están incorporando hace un par de años. Ahora, si pensamos en las empresas chilenas, por ejemplo, ¿ustedes creen que alguien le va a entregar la responsabilidad de gestionar toda su empresa? Por la cultura No. que tenemos, yo lo veo muy difícil. ¿Cierto? Pero existe. Existen Quizás empresas con que sí lo multas pueden hacer. se puede solucionar. ¿Cómo lo has una pregunta o un comentario? No, que quizás con las multas, si uno tiene multas dentro de la empresa que a uno le está pasando la misma, uno tiene la obligación de cumplir ciertos protocolos y ciertas entregas
o ciertos puntos de producción, Ujú. puede ser quizás. Sí, podría ser. Sí, podría ser. Entonces acá el objetivo de esta lámina es que ustedes también sepan de que existen distintos tipos de operadores logísticos, desde un PL hasta el 5PL. El más clásico es el 3PL, que es los que todos conocemos, los Starken, los Pullman, etcétera, etcétera. Y por último, para terminar, que ya me he pasado más de la hora, ¿cierto? Pido las disculpas, pero estuvo súper buena las intervenciones, ¿cierto? Y los comentarios que han hecho, está bien entretenido. Acá les quiero mostrar 3 indicadores que nos van a medir, ¿cierto?, el rendimiento de una cadena de suministro. ¿En base a qué? A lo que hemos conversado, al inventario. El inventario es algo que a nosotros nos va a indicar si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Entonces, para poder evaluar el rendimiento, se utilizan unidades de medida basadas en el inventario. Los indicadores que más se utilizan son estos 3. El porcentaje invertido en inventario, que es la inversión total en inventario sobre los activos totales por 100. La rotación de inventario, que va a ser el costo de los productos vendidos sobre la inversión del inventario, y la semana de suministro, que va a ser la inversión en inventario sobre el costo anual de los productos vendidos, dividido en 52 semanas. Podrían ser también días de suministro. En vez de 52 semanas, serían 365 días. Todas estas unidades generalmente se miden en el periodo de un año. Entonces, si estamos hablando del porcentaje invertido en inventario, ¿qué creen ustedes? Entre mayor sea el porcentaje, mejor será la cadena de suministro. Si tengo un porcentaje invertido en inventario del 70%, por ejemplo, ¿será una cadena de suministro eficiente? Si yo comparo 2 cadenas de suministro y tengo una cadena de suministro que tiene un porcentaje invertido en inventario del 70% y otra cadena de suministro que tiene un porcentaje invertido en inventario del 20%, ¿cuál es la cadena que va a estar gestionando mejor los inventarios? La del 20. La del 20, ¿cierto? Porque si el porcentaje es muy alto, quiere decir que tengo mucho inventario, ¿cierto? Y ese inventario, como les he dicho, ¿cierto?, es dinero que está inmovilizado, son activos. Entonces, entre mayor sea el porcentaje, peor es la rentabilidad, porque Profe, tengo mucho activo, ¿cierto?, que está ahí inmovilizado. profe, pero ¿Mm? eso también no depende de la demanda que tenga cada empresa. O Sí, sea, porque a lo mejor la del 70 vende todo lo que tiene de inventario, pues, ¿me entiendes? O sea, lo tiene poco tiempo almacenado en inventario como tal, pero tiene más inventario que la del 20. por eso es importante mirar los otros indicadores. Muy bien, Osvaldo, tu comentario, porque eso me va a decir ahora el indicador 2, que es la rotación de inventario, que es el costo de los productos vendidos sobre la inversión del inventario. Entonces, una cadena de suministro tiene que tener una alta rotación o una baja rotación de inventario. Alta. Alta, ¿cierto? Alta, profe. Alta, ¿cierto? Tengo que preocuparme de ojalá que el inventario lo venda la mayor cantidad de veces en el año. Pero, Una profe, empresa que vende productos perecederos, ¿tendrá una alta o una baja rotación de inventarios? Alta. Alta, ¿cierto? Porque si tuviera baja, lo más probable es que los productos se nos echen a perder, ¿cierto? pero, profe, según eso también depende mucho del producto. Porque si hablamos de un proyecto estrella que yo lo venda una vez al año y ya con eso me hago la plata del año, con tenerlo una vez en el año parado, encuentro el cliente necesario, lo vendo y ya con eso no muevo más mi inventario. Depende mucho del producto también. Sí, O sí, puede varía ser. o no varía. Es un caso extremo también que me pusiste acá, pero
pero podría ser también. Pero pensemos en una empresa normal, que tiene productos, ¿cierto?, que tenemos que tratar de venderla con la mayor rapidez posible, porque eso nos va a generar liquidez. Si yo no tengo liquidez en mi empresa, ustedes son más expertos que yo, son comerciales, ¿cierto? Y saben de que una empresa no quiebra porque le vaya mal. Una empresa quiebra porque no tiene liquidez, no tiene los flujos necesarios para poder cumplir sus compromisos, ¿cierto? Entonces, si es que tengo una baja rotación, el inventario va a estar inmovilizado y no voy a tener el flujo, no voy a tener la liquidez. En cambio, si tengo una alta rotación, quiere decir que sí voy a tener flujo, liquidez y probablemente pueda seguir operando. Y el tercer indicador son las semanas de suministro o días de suministro, también podría ser. ¿Y qué significa esto? Fíjense que son muy parecidas las fórmulas con la rotación del inventario. La semana de suministro nos va a decir cuánto nos demoramos, cuántas semanas nos demoramos en hacer una rotación del inventario. O si fuese días de suministro, nos va a indicar cuántos días nos vamos a demorar en hacer una rotación. Ese es el concepto. Entonces, con estos tres indicadores, nosotros podríamos definir si la cadena de suministro es o está siendo eficiente. Acá hay un par de ejemplos. No sé si los quieren que la desarrollemos o se los dejo, ¿cierto?, como tarea, por el tiempo. Desarrollémosla, profe. Desarrollémoslo ya. Desarrollémoslo. Ya, ustedes me ayudan, ya para que nos demoremos lo menos posible. De todas maneras, también les voy a dejar el resultado de esto, pero sería bueno que lleguemos a los resultados para que los comentemos. Ya. Vamos rápido entonces. La gerencia de Home Depot desea hacer un seguimiento de su inversión como una de sus medidas de rendimiento. Recientemente, Home Depot tenía 11,4 millones de dólares invertidos en inventario y unos activos totales de 44,4 millones de dólares. ¿Cuánto es el porcentaje invertido en inventario de Home Depot? ¿Cuánto es? ¿25%? 25%. ¿Qué podemos comentar ahí del 25%? Diego. El 25% Mucho inventario. de los activos, ¿cierto?, son inventarios. Entonces, ¿es razonable ese número? Sí, es razonable. Generalmente, el porcentaje invertido en inventario debe andar entre el 20 y el 40% aproximadamente. No existe una regla, pero eso es lo que las industrias o el promedio nos dice, ¿ya? Entonces el 25% es aceptable. Veamos este ejemplo ahora, sobre la rotación del inventario. Vamos a analizar Pepsi en comparación a Coca-Cola, ¿ya? A ver cómo andan estas dos gigantes, ¿cierto?, de la industria de los refrescos. Pepsi, dice fabricante y distribuidor de refrescos, muestra la siguiente información obtenida del informe anual. Los datos están en miles de millones de dólares. Determine cuál es la rotación del inventario. ¿Cuánto va a ser la rotación del inventario? Teniendo este informe, por ejemplo, cuando a ustedes les toque y trabajen como ingeniero de control de gestión, por ejemplo. Ya, tienen este informe y el gerente general les pregunte, ¿cuál fue la rotación de nuestro inventario? ¿Qué le vamos a decir en base a este informe que tenemos en nuestra mano? ¿Cuánto nos da? Habría que dividir el costo de los productos vendidos en la inversión total, ¿o no? ¿Sí? Da 8,4. 8,4. ¿Qué nos está diciendo el 8,4? Que el inventario rotó 8,4 veces durante el año. Veamos ahora al competidor. Veamos a Coca-Cola. A ver, ¿qué nos dice Coca-Cola? Esto es nuestra competencia directa. ¿Cuánto es
la rotación del inventario de Coca-Cola ahora. $14.2. 14.2. Entonces, si comparamos la rotación de inventario de Coca-Cola, que es 14.2, versus la rotación de inventario de Pepsi, que es 8, ¿qué podemos comentar? ¿Quién está siendo más eficiente? Coca-Cola. Coca-Cola, ¿cierto? Porque está Coca-Cola. rotando más veces, está teniendo mayor liquidez, y quiere decir que está vendiendo más rápido que Pepsi. ¿Ya? Tenemos que tratar de lograr de que la rotación del inventario sea la mayor cantidad de veces durante el año. Ese es nuestro objetivo, para poder tener liquidez, ¿cierto? Y que vender cada vez más nuestros productos. Muy bien. Los mismos datos ahora. Los mismos datos. Calculemos ahora, ¿cierto?, las semanas de suministro para Pepsi y para Coca-Cola. ¿Qué nos va a decir la semana de suministro? Nos va a decir cuántas semanas se demora Pepsi en hacer una rotación del inventario. Y el dato que vamos a calcular para Coca-Cola nos va a decir cuál es la rotación, perdón, cuántas semanas se demoró Coca-Cola en hacer una rotación. ¿Cuál dice ser mayor? Debería ser mayor la de Pepsi. La de Pepsi, ¿cierto? Se demora más en hacer una rotación. ¿Pero Muy cómo se bien. calcula, profe? ¿Camila? ¿Pero cómo se calcula? Se calcula con esa formulita. Ah, ya. ¿Ya? Inversión en inventario sobre el costo anual de los productos por 52 semanas. Me comí un paréntesis por eso ahí. ¿Ya? De todas maneras, yo les voy a subir mañana o el sábado, ¿cierto? Más tardar, la grabación de la clase de hoy y la solución tanto para el efecto látigo como los indicadores que acabamos de ver acá. ¿Ya? Bien, chiquillos, fue una sesión un poco larga, les pido las disculpas por alargarme un poquito, estuvo muy bueno el debate, se agradece. Fue una sesión un poco más técnica quizás, pero súper enriquecedora. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final, alguna duda, sugerencia, consulta, reclamo. Siéntase Yo, con la profe, libertad de hacerlo. pero no reclamo, disculpe. Es que no pesqué mucho la clase al principio cuando usted habló de algo de un taller. No me acuerdo muy bien si hay taller la próxima semana o no. Sé que hay tareas, pero no sé si taller. Taller, dependiendo del grado de avance que pueda realizar en la clase, les voy a dar el taller la próxima semana o la semana subsiguiente. Va a depender de cuánto avance en el contenido. Pero de todas maneras, siempre yo les estoy avisando, ¿cierto? Y les doy un plazo razonable para que lo puedan realizar. Que una semana creo que es más que razonable para que puedan desarrollar un taller. Perfecto, profesor. Muchas gracias. Ok. Si no hay dudas, consultas, ¿cierto? Me despido. Que tengan una buena semana. Queda poquito para el fin de semana. Descansen, no dejen de estudiar. Y nos vemos entonces la próxima semana. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, profesor. Cuídense, chao, chao.